Bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada Una economía para la esperanza. Es una de las actividades que se marcan dentro de lo que en CEU Andalucía se denomina miércoles cultural. En el ámbito universitario, que tenemos aquí la suerte de tener a nuestra directora y a responsables del grado de Derecho, pues además de la propia academia, de lo que son los estudios reglados y las clases, pues tenemos todo un tipo de actividad paralela que potencia este otro tipo de actividades y de habilidades que el alumno necesita. Entre otras es simple y llanamente escuchar a personas referentes en el ámbito de sus estudios, ¿no? Pues dentro del miércoles cultural, hoy nos vamos a centrar en el ámbito económico. Mi nombre es Jaime Javier Domingo, y soy profesor de esta universidad en el grado de Derecho en la asignatura de Economía. Y bueno, tengo el inmenso honor de poder estar hoy moderando esta mesa. Antes que nada, también quería dar la bienvenida a las personas que precisamente están aquí, que básicamente son alumnos del grado de Derecho del CES Cardenal Espínola, CEU, pero también, y miramos directamente a la cámara, pues hay, gracias a la tecnología y gracias a Dios y a los recursos que el CEU tiene, la posibilidad del streaming. Este acto se está ahora mismo emitiendo en directo para otras personas que nos están viendo desde fuera, y también quedará grabado en el canal YouTube del CEU para que posteriormente, por ejemplo, alumnos del CEU de Valencia, Cardenal Herrera de Valencia, y de nuestra universidad hermana, Universidad de Sevilla, pues puedan también, en un momento dado, en diferido, seguir el acto. Bueno, ese, digamos, sería el primer preámbulo. Esta bienvenida y, por supuesto, están en su casa. El segundo sería la presentación del acto en sí, que buscamos con esta mesa redonda, ¿no? Y para ello, como el título indica, una economía para la esperanza, es ese título exactamente el mismo título del libro que tengo aquí, que muestro, un libro fantástico, maravilloso, que es el que nos va a servir de guía para poder debatir, charlar, conversar y, bueno, si es posible, concretar sobre el ámbito que nos trae, la economía. El propio libro me va a servir para ubicar muy bien esa presentación. ¿A qué me refiero? Si me voy a la última página del libro, a la página 308, y al último párrafo del libro, pues fijaros, entre comillas del propio libro, y dice lo siguiente: necesitamos personas, instituciones, empresas, asociaciones, universidades, docentes, periodistas, dispuestos a conversar sobre el cambio de paradigma económico, a impulsar actuaciones claras en este sentido y a poner esta opción dentro de la agenda educativa económica de comunicación. Solamente así conseguiremos ganar un futuro más adecuado en lo económico, que mejore realmente a las personas y no comprometa la sostenibilidad de nuestro planeta. Digamos que necesitamos personas como nosotros que piensen, que debatan, que planteen, que busquen puntos de unión, e instituciones como esta, la universidad y su espíritu crítico. Pues qué mejor que este párrafo, y perdón porque lo he cogido absolutamente íntegro y prestado, para ubicar muy bien esta mesa redonda. ¿Qué lujo tenemos? Pues para hablar de economía tenemos dos pesos pesados de ese área del conocimiento. A mi derecha tenemos a José Manuel Cansino Muñoz Repiso, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Además, en la propia universidad dirige
la Cátedra de Economía de la Energía y el Medio Ambiente. Tiene también experiencia en formación executive, en ese tipo de programas de posgrado que se da de formación continua a directivos, ¿no?, en San Telmo, y aquí es donde abrimos, digamos, el paréntesis internacional, en la Universidad Andrés Bello de Chile. También como investigador y docente tiene un desarrollo internacional en la Universidad Autónoma de Chile y es profesor visitante en la Universidad de Lund en Suecia. Además de todo eso, tiene un fuerte compromiso social y escribe columnas habituales en periódicos de tirada nacional. Si queréis seguirlo, en El Debate, por ejemplo, que es un periódico digital nacional, de tirada nacional, pues podéis seguirlo semanalmente. Cada artículo es una clase de economía y, sobre todo, una pista para un posible plan de actuación. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Jaime. José Manuel Cansino, profesor Cansino. Y a mi izquierda, pues, bueno, realmente el artífice de esta mesa, en el sentido de que es el autor de este libro, ¿no? Una economía para la esperanza. Es el profesor Enrique Lluch Frenchina, que es doctor en Economía por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, o sea, doble grado, Derecho y Economía, bachiller en Teología, tiene estudios teológicos, con multitud de estudios de posgrado, en ambos casos. Evidentemente he hecho un currículum breve porque si no nos comemos la hora y no hemos empezado, ¿no? Y es profesor de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, de nuestra hermana de Valencia. En el ámbito también de ese perfil social y de volcar su talento a la sociedad, pues entre otras cosas es director del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad de Valencia. Buenos días, Enrique, don Enrique, profesor Lluch. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos directamente al grano para no perder ni un segundo más. Y vamos a poner sobre la mesa el sistema. Yo simple y llanamente seré el moderador, pondré alguna pregunta al aire y ellos se irán alternando con la respuesta. Posteriormente, al final, el acto termina justo a las 2:30. Antes, si hay un momento, podremos hacer también un debate para que podáis preguntar lo que estiméis oportuno. ¿De acuerdo? Primera pregunta. Una economía para la esperanza. Se ha hablado, y en el entrecomillado que he leído, del paradigma económico, ¿no? El estado de la cuestión económica, qué se entiende por el planteamiento económico y, sobre todo lo que conlleva. Cómo se aplica, qué se debe estudiar, qué debe ser importante, qué no es importante, qué hace que funcione el sistema económico. ¿Cuál sería una posible pregunta? ¿Necesitamos realmente que exista un paradigma único? ¿Existe ese paradigma? Y si es así, ¿se plantea en el manual, en el libro, otro? Si os parece, empezamos vamos a empezar por mi izquierda, por aquello del manual, que de alguna forma podamos entender qué se traslada en el libro. Cuando quieran, profesor. Vale, pues mirad, primero agradecer la invitación de poder estar hoy aquí. También es la primera vez que estoy aquí en el CEU de Sevilla, aunque estoy en la casa, en el CEU, desde hace muchos años, desde el 92, que empecé a trabajar ahí en Valencia. Por lo tanto, me considero pues profesor CEU desde hace muchísimos años. Y bueno, comentando el paradigma, yo creo que sí que estamos en un paradigma que a mí me gusta denominar como un paradigma economicista. Es decir, nosotros tenemos por una parte una ciencia económica que intenta buscar respuestas objetivas a preguntas, ¿vale? Como toda la ciencia, ¿no? Utiliza un método científico o varios métodos científicos, porque no hay uno solo, para intentar encontrar respuestas objetivas a preguntas que nos hacemos.
Pero, en todo caso, las preguntas que nos hacemos siempre son subjetivas, porque nosotros lo que queremos contestar o para qué queremos contestar a determinadas preguntas es algo que parte de nuestras ideas, que parte de nuestros convencimientos, que parte de qué es lo que pensamos nosotros que es bueno o qué es malo. Y eso, en nuestra sociedad, y debido también a la historia que hemos tenido, nos lleva a una manera de pensar que, insisto, defino como economicista, porque ponemos lo económico por encima de todo. Es decir, estamos en una sociedad en la que lo económico se pone por encima de todo y todo lo subordinamos a lo económico. Y esto parte de una idea que sobre todo se afianza hace 2 siglos, cuando empieza la ciencia económica, de que ante distintas ideas de progreso, hay 3 ideas principales de progreso, ¿no? El progreso como tener más, como mejora económica, el progreso como mejora tecnológica o el progreso como mejora de la sociedad hacia una sociedad más justa. Pues lo que hemos hecho es que, de alguna manera, centramos la idea de progreso en que el progreso es únicamente tener más entre todos, es decir, conseguir que se incremente el PIB, que tengamos un Producto Interior Bruto superior, cada vez mayor, y al tener más entre todos pensamos que la sociedad está mejorando o está progresando. Entonces, en esta idea centramos o focalizamos todo hacia el crecimiento económico y hacia el tener más entre todos. Esta idea hace que pensemos que lo bueno para nuestra sociedad es que siempre tengamos más entre todos, que lo que tenemos que conseguir en la sociedad y hacia lo que tenemos que focalizar nuestra organización es que cada vez haya un Producto Interior Bruto mayor, y esto se da como sentado, esto es así, no se discute, y parece que si no conseguimos tener más, cada vez más, y si no seguimos un crecimiento ilimitado, la sociedad no funciona. Y además, esto es lo que se identifica como lo correcto desde el punto de vista económico. Es decir, al final, toda la ciencia económica, todas las preguntas van dirigidas, o casi todas las preguntas, la mayoría de preguntas que nos hacemos en la ciencia económica, van dirigidas a cómo vamos a conseguir mantener el crecimiento económico y, si podemos, incrementarlo. De hecho, cuando dentro de este paradigma se ve y se dice, bueno, el gran progreso que hemos tenido durante los 2 últimos siglos es la primera vez en la historia que se da. Cuando uno ve las tasas de crecimiento económico que se han dado entre 1850 y ahora, ve cómo hay un crecimiento económico sostenido que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Hemos planteado toda nuestro enfoque de progreso hacia lo económico, hemos puesto todo nuestro enfoque hacia crecer y en los últimos siglos hemos conseguido un crecimiento como nunca. Es decir, estamos consiguiendo los objetivos que hay. Ahora bien, al mismo tiempo nos encontramos con distintos problemas. Al mismo tiempo que conseguimos ese crecimiento al que focalizamos todo, nos encontramos con que ese crecimiento no llega a todos. Desde el primer momento, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Se vio cómo se consigue un gran crecimiento de la producción, sobre todo en Inglaterra, que es donde empieza, pero también en otros países en los que se instaura la revolución industrial, pero al mismo tiempo unos incrementos de la pobreza muy elevados, con personas que tienen unos niveles de malnutrición impresionantes, porque dejan el campo donde tenían unos niveles de nutrición superiores y pasan a trabajar en las fábricas con 12, 14 horas de trabajo diario, sin tomar proteínas cárnicas, etc. Es decir, al mismo tiempo se ve una gran pobreza y esos niveles de crecimiento no han evitado que siga habiendo muchos excluidos. Nosotros ahora en el informe FOESA que hemos sacado hace muy poco hemos constatado, ¿no?, que como otra vez con la pandemia tenemos varios millones de españoles que no llegan a cubrir lo básico, ¿no?, los niveles de pobreza que tenemos. Y luego, además, nos hemos encontrado con otro problema, ¿no?, el problema de la sostenibilidad. Cuando crecemos, para crecer necesitamos siempre una utilización de recursos que sacamos de la tierra, que sacamos de la naturaleza mayor. El incremento de la utilización de recursos durante estos últimos años ha sido muy elevado. Y estamos viendo que no podemos seguir incrementando ese nivel de recursos o esa utilización de recursos. Entonces, bueno, estos problemas nos hacen decir, ¿es verdad que lo mejor económicamente es siempre tener más entre todos? ¿Es eso siempre lo bueno y a lo que tenemos que contestar y a lo que tenemos que organizar toda la economía?
o podemos organizar la economía para perseguir otras finalidades que no sea la de siempre tener más. Y ahí es donde creo que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar y decir, ¿lo bueno económicamente es que tengamos más entre todos? ¿O organizamos la sociedad para que todos tengan al menos lo suficiente? Y claro, yo creo que esta disyuntiva es donde está la clave, ¿no? Hay gente que te dice, se puede hacer todo. Dice, podemos conseguir tener más y que todos tengan más, que es diferente, ¿no? Tener más entre todos que todos tengan más. Hay gente que te dice, sí, puede ser compatible, pero yo creo que tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque cuando las dos cosas son compatibles, en principio no hay problema. Si yo tengo más y además los que menos tienen más, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando para tener más los que menos tienen no tienen que dar? ¿O qué pasa que cuando quiero priorizar a los que menos tienen y para eso tengo que frenar el crecimiento? Pues que nuestra prioridad va a ser la que va a determinar qué elección vamos a hacer. Si nuestra prioridad es el crecimiento, con frecuencia, cuando hay esos dilemas éticos y cuando no coinciden, ¿quiénes quedan atrás? Los que menos tienen, porque estamos priorizando otra cosa. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que plantear, ¿no? Y ahí yo siempre, y perdonadme que haga el apunte, y ya le dejo a José Manuel, recuerdo a mi padre, cuando yo era pequeño, que me decía, en Europa, esto era un fallo, ¿no? Porque entonces decían en Europa y España es Europa, ¿no? Pero mi padre me decía siempre, en Europa están mejor porque hay menos pobres, ¿no? No decía están mejor porque tiene una renta per cápita superior, sino porque hay menos gente que pasa necesidad, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Una economía en la que decimos lo bueno es que haya más entre todos. Y nosotros que decimos vamos a repensar, ¿por qué no cambiamos ese paradigma? Y decimos, no, vamos a montar la economía de manera que hasta los que menos tienen tengan al menos lo suficiente para vivir. Muy bien. Os comenté que iba a ser entretenido y que iba a ser fácil de entender porque son profesores que comunican muy bien. Pues el planteamiento es claro. El profesor Lluch afirma que sí que existe un paradigma que es economicista y plantea otro en el que, digamos, se centre ese objetivo en que lo suficiente llegue a toda la población, ¿no? Profesor Cansino, desde el punto de vista de esa primera pregunta, ¿existe un paradigma actual y es adecuado o no? Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, lo primero, y por tu amable presentación después. Y por favor, apliquen ustedes un coeficiente reductor a la baja de lo que ha dicho el profesor Domingo de mí, que lo ha hecho más por amistad que no por otra cosa, ¿no? Hay más de un paradigma económico, no hay un único paradigma económico, porque siempre ha habido más de un paradigma económico y no puede ser de otra manera, porque la economía no es una ciencia exacta como la matemática o la lógica, donde pues 2 y 2 son 4, y los silogismos se construyen de la única manera en la que se pueden hacer. La economía no es una ciencia exacta porque estudia el comportamiento de las personas y las personas no tenemos un comportamiento predecible. Y por tanto la economía no tiene una única explicación porque hay infinidad de personas, hasta casi 9.000, con unos criterios diferentes, con una racionalidad diferente y con unas preferencias distintas también, y la economía a la hora de encontrar explicaciones para tantas personas y comportamientos diferentes pues tiene paradigmas distintos. La propia palabra paradigma es una palabra un poco compleja, ¿no? Porque por una parte tiene una acepción científica muy poco utilizada, que está en la filosofía de la ciencia, en lo que llamamos epistemología, y los propios científicos la utilizamos poco, salvo quienes se dedican a esta parte del saber, pero luego tiene otra acepción muchísimo más generalizada, que es la de paradigma como referencia al comportamiento mayoritario, ¿no? O a la explicación mayoritaria en el sentido de más generalmente compartida, ¿no? Y a estas dos cuestiones me quería yo referir en la primera parte de esta ronda. Primero, si entendemos paradigma como desde esta acepción epistemológica, ¿no? Como explicación científica, y nos preguntamos si es necesario ir a un paradigma nuevo, tenemos que entender que este paradigma nuevo trae de la mano algo mejor. Y lo primero que estamos obligados es a definir qué entendemos por mejor. Es decir, esto no nos gusta,
vamos a un paradigma nuevo, pero este paradigma nuevo, si es mejor, nos tiene que decir cuál es esa situación de llegada, y además nos lo tiene que decir de manera operacional, es decir, operativa, sencilla de entender. No queremos esto, queremos ir hacia esta nueva situación que es mejor y tenemos que decir por qué es mejor. Esto es lo primero que un paradigma que aspira a ser novedoso tiene que hacer. Y lo segundo que tiene que cumplir un paradigma para que científicamente se pueda considerar como tal es que sea falsable, es decir, que transcurrido un tiempo, después de las recomendaciones que ese paradigma nos hace para decir vamos a partir de aquí y vamos a llegar a esa situación que es mejor, es decir, hay una serie de recomendaciones, sería una teoría económica normativa en el sentido de que nos dice qué es lo que hay que hacer para pasar desde aquí hasta esta situación nueva, debe ser falsable en el sentido de que transcurrido un tiempo tenemos que ver si efectivamente podíamos llegar a esa situación mejor o no era posible y por tanto el paradigma nos sirve porque no nos ha permitido ese cambio, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista científico necesitaríamos estas dos cosas. Primero, definir claramente qué entendemos por situación mejor y segundo, cómo vamos a llegar a eso para ver si es cierto que podemos o no llegar a esa situación mejor. Esto es lo primero, ¿no? Por tanto, sería mi primera cuestión sobre si necesitamos o no un nuevo paradigma económico. Y la segunda hace referencia a la acepción más genérica o más común del término paradigma, ¿no? Como explicación de aquello generalmente extendido. Y entonces aquí, bueno, pues podemos entender paradigma como el comportamiento económico más generalmente extendido, y aquí hemos tenido básicamente dos, uno hasta la revolución industrial, el paradigma fundamental era la actividad comercial, teníamos una división del trabajo primero, una vez que ya las sociedades se asentaron, ¿no?, y dejaron de ser nómadas, tenemos un paradigma de división del trabajo primero y una actividad económica fundamental que es el comercio después. Tenemos hasta prácticamente el siglo XIX, finales del XVIII o XIX, tenemos un paradigma comercial, básicamente. Y luego tenemos otro paradigma en el que todavía estamos, que es el paradigma industrial. Ahora mismo estamos en lo que ustedes habrán oído hablar como la revolución o como la revolución industrial 4.0. Tenemos un paradigma industrial que cambió más cosas de las que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, cambió la capacidad de producir, ¿no? Y con frecuencia seguimos pensando que la capacidad de producción y los recursos naturales son limitados, y esto es cierto, pero también es cierto que la tecnología permite ir desplazando la frontera de posibilidades de producción. Es decir, la tecnología nos permite cada vez hacer más con menos o manejar los productos de forma diferente, o yacimientos de recursos que antes no eran posibles explotar porque no teníamos la tecnología o porque el precio no lo hacía rentable, ahora sí lo son, ¿no? Como consecuencia, esta propia idea de recursos limitados hay que revisarla en el paradigma industrial. Ahora podemos hacer más cosas que antes, podemos satisfacer más necesidades que antes, e incluso es posible que para pasar de una situación mejor, de una situación peor a una situación mejor, no solamente es necesario que yo mejore, sino que también los demás pueden mejorar. Es decir, es falso seguir pensando que para mejorar yo tiene que ser a costa de que alguien empeore. Esto no es cierto, ¿eh? El paradigma industrial nos ha demostrado que es posible la prosperidad, es posible que nosotros estemos mejor y que al mismo tiempo o nadie esté peor o los demás también estén mejor, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es muy importante revisarlo. Ahora bien, paradigma dentro de esta acepción de comportamiento o motivaciones, ¿no?, en lo que yo creo que vamos a poder hablar bastante a lo largo de la sesión de hoy. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Nuestras motivaciones son únicamente la búsqueda de la satisfacción personal, la búsqueda de ese crecimiento económico del Producto Interior Bruto? Bueno, pues habría que revisarlo también. ¿El paradigma que buscamos es un paradigma que cambie nuestras motivaciones? Bueno, podría ser un planteamiento, ¿no? Necesitamos cambiar las motivaciones que día a día nos hacen tomar decisiones económicas, desde dónde vamos a tomar el café o cómo nos vamos a ir a la facultad o qué vamos a comprarnos en Navidad, ¿no? Bien, podemos verlo de esta manera, tenemos que revisar las motivaciones, pero entonces tendríamos que ser operativos, es decir, ¿cuáles son las motivaciones que vamos a cambiar? ¿Las motivaciones de consumo? Bien, si cambiamos las motivaciones de consumo, nos vamos a poner un límite en la cantidad de cosas que compramos, y si nos ponemos ese límite, ¿lo ponemos en todas nuestras decisiones de la cesta de la compra por igual, o hay algunos tipos de productos o de servicios que vamos a reducir en nuestro consumo y otros que los vamos a mantener? Esto también habría que hacerlo.
Y por último, la última cuestión que en esta primera ronda yo quiero plantear. Cuando tomamos decisiones y decimos, tenemos que dejar de tomar decisiones egoístas para pasar a tomar decisiones cooperativas, ¿no? Por ejemplo, en esto que el libro que yo recomiendo, el libro de Enrique, que es magnífico en eso, toma la acepción de Adela Cortina y dice, tenemos que pasar de la categoría del homo economicus, aquel que solamente toma decisiones porque busca su propia satisfacción en el sentido hedonista de placer, al homo recíproco, que es la persona cuyas motivaciones principales de comportamiento son la cooperación, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando tomamos una decisión incluso cooperativa, ¿no? Una decisión que puede ser, en los términos, en el marco que nos acoge, la propia decisión de un acto caritativo, ¿no? De un acto de amor al prójimo. Esa decisión lo que nos motiva es la propia satisfacción que acabamos teniendo después de realizar ese acto. Porque si nos encontramos mejor que antes de desprendernos de una parte de nosotros que le hemos dado a quien lo necesita, entonces en esencia no estamos cambiando el paradigma, porque seguimos tomando decisiones aquellas que nos satisfacen. Incluso cuando renunciamos a propia satisfacción, esa decisión nos reconforta moralmente, nos reconforta espiritualmente. Por tanto, en el fondo seguimos tomando decisiones, aquellas decisiones que nos satisfacen, sean de una naturaleza, la de consumir, o sea de otra, la de compartir. Pero todas son decisiones cuya racionalidad obedece a la satisfacción personal. Bien porque cumplamos con ello, con las cuestiones con las que queremos, o porque satisfagamos cuestiones necesarias, como pueden ser, por ejemplo, el alimento o el tomar un café por la mañana, ¿no? Pero tanto una como otra acaban satisfaciendo nuestras propias preferencias, ¿no? Y esto era lo que yo quería decir en esta primera. Fantástico, profesor Cansino, porque además estamos en pleno desarrollo, perdonen que meta el desarrollo de la clase en la que estamos ahora mismo la mayoría de las personas que están aquí, hablando de eso, ¿no? La motivación de la maximización de la utilidad desde el punto de vista del demandante y desde el punto de vista del productor del beneficio. O sea, al final son motivaciones que lo que apunta el profesor Cansino es muy interesante porque en gran medida no cambia el paradigma, porque la utilidad se vería incrementada si pensamos que ser caritativo, por ejemplo, o tomar decisiones de consumo pensando en otros, también me genera utilidad. El posicionamiento también de consumo, claro, si planteamos algún tipo de paradigma en el que se genere un tipo de consumo diferente, es verdad que plantea un cambio bastante disruptivo con lo que actualmente existe y es verdad que en el libro el profesor Lluch habla de que es un cambio paulatino, que nunca podría ser inmediato porque si no bloquearía lo que es el sistema del flujo circular de la renta que hemos estudiado en clase, ¿no? Me permito de nuevo un entrecomillado del libro, profesor Lluch, para seguir con el segundo bloque, que dice, hablando de ese paradigma nuevo, página 304, dice, creemos que la organización económica debería encaminarse hacia que todas las personas que viven en la actualidad y en el futuro tuviesen al menos lo suficiente para vivir con dignidad. Bueno, ese sería, digamos, un resumen muy resumido del planteamiento de ese nuevo paradigma. En esas palabras, en este párrafo, me gustaría centrarme, que nos centráramos en esta segunda ronda, en el concepto de suficiente. Puede ser subjetivo y de alguna forma puede ser ese nexo de unión que estamos viendo entre los dos planteamientos, ¿no? ¿Qué le parece? Claro, fíjate, el tema de las motivaciones viene muchas veces determinado por el ambiente en el que vivimos, por la cultura, por aquello que vemos que es normal en la sociedad. Cuando se hacen estudios sobre comportamiento de personas, y seguro que José Manuel, Jaime, habéis visto alguno, ¿no? Se ha visto cómo el comportamiento de las personas que acaban la carrera o las motivaciones de las personas que acaban una carrera de administración de empresas o de economía son diferentes a las motivaciones de las personas que han acabado una carrera de psicología o de derecho.
¿Por qué? Porque el estar 4 años recibiendo una determinada formación o recibiendo otra hace que tú al final veas como normal o que quieras conseguir unas cosas diferentes a otras, de manera que se ha constatado, los primeros estudios de la economía del comportamiento se hacían solo con los alumnos, que era lo que tenían a mano, los alumnos de económicas, y entonces aparecían unos alumnos muy egoístas que estaban pensando siempre, o por lo menos muy autorreferentes, no voy a decir egoístas, muy autorreferentes, que estaban pensando tengo que tener más para estar mejor. Y cuando empezaron a hacer los estudios en estudiantes de otras carreras, resulta que sus motivaciones eran diferentes, ¿no? Entonces, sí que hay una interrelación fuerte entre lo que es el ambiente cultural, entre lo que es cómo pensamos la economía o cómo estamos transmitiendo qué es lo mejor y las motivaciones que nosotros tenemos. Entonces, claro, ahí se nos produce una tensión, ¿no? Cuando la motivación es simplemente la autorreferencia es decir, yo hago las cosas para mí, las hago solo para mí mismo, lo que me tengo que mirar es a mí mismo y estar yo mejor, siendo de una manera altruista, ¿no? El altruismo egoísta, que se llama, que es lo que ha nombrado antes José Manuel, hago el bien porque así me siento mejor y entonces yo voy a hacer algo de caridad porque eso me va a hacer sentir. Cuando estamos siendo solo autorreferentes y estamos mirándonos a nosotros mismos, y si eso lo hacemos con un comportamiento con un comportamiento consumista o con un comportamiento de altruismo egoísta, se da una paradoja, ¿no? Lo que yo llamaría la paradoja de la la paradoja del paradigma economicista, que es lo siguiente: a mí me dicen, si tengo más voy a estar mejor, por lo tanto yo lo que quiero es tener más para estar mejor. Pero al mismo tiempo hay otra consideración que utiliza a veces la economía, que es que nuestras necesidades son ilimitadas. Cuando más tengo, más quiero tener. Tengo más necesidades. Por lo tanto, yo digo, voy a tener más para estar mejor. Pero cuando tengo más, quiero tener más todavía para estar mejor. Y se me promete, teniendo más vas a estar mejor, pero como siempre quiero tener más, nunca estoy mejor y siempre estoy insatisfecho. ¿Me explico? Y entramos en un círculo en el que, en lugar de ver personas que tienen mucho y que están bien, tenemos un montón de personas que tienen mucho y que no están bien, porque querrían tener más. Entonces, esa ruptura, ese aprender a que las necesidades no son ilimitadas, sino que son limitadas, es lo que tiene conexión con lo que me acabas de preguntar, con lo suficiente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, de lo que queremos, de los bienes materiales que queremos tener, hay tres partes esenciales, ¿no? Por un lado tenemos las necesidades básicas, que son las que me permiten sobrevivir, comer, descansar, curarme de las enfermedades, que son unas necesidades básicas. Luego tengo unas necesidades sociales o de la condición, que son las que me permiten vivir dignamente en el sitio en el que estoy. Pues a lo mejor para venir aquí alguien necesita un coche. No es una necesidad básica, no me permite sobrevivir el coche. Yo puedo sobrevivir y tener toda la vida sin coche. Durante miles de siglos la gente ha sobrevivido sin coches, ¿no? Pero ahora puede ser una necesidad social. O una necesidad social para nosotros como profesores es el ordenador. Si no, no podríamos ejercer nuestro trabajo. Entonces, ahí hay unas necesidades sociales. Y luego hay otras cosas que son las apetencias o deseos, lo que queremos. Lo que nos apetecería tener, que son cosas buenas, ir al cine, pero que no es una necesidad. Yo no necesito ni para mi trabajo ni para mi vida ir al cine, pero me puede gustar y es una cosa que está muy bien. Entonces, claro, cuando tenemos que hablar de lo suficiente decimos, ¿qué es lo suficiente? Lo suficiente son las necesidades básicas para sobrevivir, evidentemente, y luego una parte de necesidades sociales para vivir con dignidad. ¿Y dónde tenemos el problema o dónde está la clave? Las necesidades básicas y las necesidades de la condición son limitadas. Son limitadas. Yo puedo necesitar comer, pero no necesito comer 5.000 o 6.000 calorías diarias. Tengo una limitación. Necesito comer una parte al día y con eso tengo suficiente. Yo necesito dormir, lo mismo, no es ilimitado, necesito algo. Si yo necesito un ordenador para mi trabajo, necesito un ordenador. No tengo que tener 20 ordenadores o cambiar de ordenador cada dos semanas. Si necesito un coche, son limitados. Ahora, los deseos y las apetencias pueden ser ilimitados. Y la clave de lo suficiente está en lo siguiente, en que hay cosas que en un determinado momento son apetencias y que pasan a ser necesidades y que no dependen de nosotros. Por ejemplo, hoy en día, cuando nosotros estudiábamos, podíamos estudiar sin ordenador, sacar muy buenas notas, aprender mucho sin ordenador y sin móvil. Y lo hemos hecho, y hemos aprendido, y hemos sido felices en la universidad, y hemos hecho todo. Ahora, nuestros alumnos no. Necesitan ordenador y móvil.
¿Es porque ellos han dicho que lo necesitan? No. La sociedad de alguna manera les obliga. No es algo que hayan elegido, o creo que no lo habéis elegido, ¿no? Es una cosa que os viene, ¿no? Entonces, hay una parte de apetencias o de cosas que nos gustan que la sociedad nos obliga de alguna manera porque no tenemos más remedio, no es nuestra opción, está así, pero hay otra parte que nosotros las cambiamos, lo cambiamos. Entonces, hay parte de apetencias que nosotros pasamos a considerar como necesidades. Y cuando esas apetencias las pasamos a considerar como necesidades, cambia nuestra percepción de la misma y cambia nuestra percepción de lo suficiente. Porque si yo considero como necesidad el pase del Club de Fútbol del Valencia, por ejemplo, ¿no?, el pase anual del Club de Fútbol de Valencia, y digo, esto es una necesidad. Si yo no lo tengo, voy a estar fastidiado, porque lo necesito. Y si lo tengo, diré, lo necesitaba. Y voy a estar simplemente en el nivel de satisfacción normal, porque lo necesitaba. Y voy a exigirle a mis padres, si soy un joven, que me lo den. Ahora, si yo lo veo como una apetencia, como un deseo, si lo tengo, voy a estar muy contento, me lo han dado, voy a estar agradecido. Y si no lo tengo, bueno, pues mira, me apetecía y no lo tengo. Cambia. La misma circunstancia, tener o no el pase, tiene una sensación subjetiva distinta según si yo considero que es una necesidad o si considero que no lo es. Y claro, ahí es donde tenemos el concepto de suficiencia. Ahí es donde oscila el concepto de suficiencia. Se puede objetivar. Hay gente que lo está objetivando en distintos países. Nosotros en FOESA lo estamos haciendo ahora, intentando objetivarlo en España, viendo lo que son necesidades básicas y el coste de las necesidades básicas y una parte de las necesidades de la condición. Pero luego tenemos el problema, porque hay gente que tiene mucho y sigue estando muy infeliz y siempre está exigiendo y siempre está descontenta, porque va pasando apetencias a necesidades. Va sumando apetencias a necesidades. Y con lo mismo que otro está muy a gusto y está muy agradecido, estas personas están totalmente insatisfechas. Muy claro, profesor Lluch. Es un planteamiento, quizá ese es un poco la clave, ¿no? Intentar objetivar ese planteamiento tan subjetivo, porque lo que es suficiente para él o para mí quizás no lo es para ti y para usted, ¿no? Desde el punto de vista del profesor Cansino y del planteamiento inicial, quizás este sea una herramienta, ¿no?, que permitiera ese planteamiento paradigma economicista o más extendido, con un cambio de mentalidad en el que aparezca este concepto de suficiente. Bueno, claro, esto es parte central de la tesis del libro tan necesario y tan interesante que Enrique presenta hoy, ¿no? Utiliza el concepto de la racionalidad de lo suficiente, ¿no?, que es un concepto muy interesante, ¿no? Pero para responder a la pregunta que se nos plantea, que es ¿qué se considera suficiente?, hay que hacerlo de la mano del concepto de necesidad, ¿no? La necesidad es un concepto subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues cada cual tiene unas preferencias, tiene unas necesidades y, por tanto, si la necesidad es un concepto subjetivo, lo que se considera suficiente para satisfacer esa necesidad también es un concepto subjetivo. Por tanto, no sería objetivable. Otra cosa diferente en la línea de lo que plantea Enrique es que hagamos una diferenciación, una distinción entre lo que se consideran necesidades básicas y necesidades que son las califica de apetencias o accesibles, ¿no? O accesibles en el sentido de que no son necesarias, ¿no? Incluso vamos a hacerlo desde un punto de vista moral o religioso por el marco que nos acoge, ¿no? Pensemos si somos capaces de establecer un listado de aquellas necesidades que son indispensables para garantizar la dignidad humana, ¿no? Dignidad en el sentido de trascendente, ¿no? Bueno, entonces deberíamos ser capaces de hacer una lista exhaustiva de aquellas necesidades que tienen que ser atendidas, porque si no son atendidas la persona no puede alcanzar su dignidad. ¿Bien? Y todas aquellas necesidades que quedan fuera de esa lista serían necesidades que no tienen que ver, no condicionan el acceso a la condición de dignidad o la vida digna y por tanto tendrían un diferente grado. Bueno, para resolver esta cuestión, lo primero que se necesita es un mecanismo de decisión para cuáles van en una lista y cuáles van en otra, ¿no?
Ese mecanismo puede ser un mecanismo democrático en el que aquí vamos a establecer cuál es la lista de necesidades que condicionan la dignidad y la lista de condiciones o de necesidades que no las condicionan. Y a partir de ahí estableceremos un mecanismo en el que la sociedad tiene que garantizar las primeras y no tiene responsabilidad sobre las segundas. Y esto es lo que nosotros tenemos. La otra manera de resolver este listado es a través de lo que se llama el mecanismo de un dictador benevolente, es decir, alguien con capacidad omnisciente de entendimiento pleno es el que establece o la que establece la lista A y la lista B, ¿de acuerdo? Estos son los dos mecanismos que hay para resolver la cuestión de qué se entiende por necesidad que condiciona la dignidad humana y necesidad que no la condiciona y, por tanto, resuelto eso, tendríamos que poner el foco en las primeras y entender cuál es la cantidad suficiente de satisfacción de cada una de las necesidades. Y eso en las sociedades modernas lo hacemos a través de los mecanismos redistributivos, bien sean de forma coactiva, a través de impuestos más programas de redistribución tipo becas o tipo subsidios y demás para atender esas necesidades que consideramos suficientes, entre las que estarían la sanidad, la educación, lo que se consideran los pilares del estado del bienestar, y bien, también podríamos hacer uso de las acciones de redistribución voluntaria, que son las que han tenido antes del establecimiento del estado del bienestar a lo largo del siglo XX, es decir, cuando era fundamentalmente las acciones de caridad, por tanto acciones redistributivas de naturaleza voluntaria, las que resolvían el problema del acceso a la satisfacción de necesidades fundamentales por parte de las personas que no tienen recursos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenemos, por tanto, es una cuestión, a mi juicio, que en primer lugar es una cuestión muy difícil de resolver, es mucho más fácil de plantear que de resolver. Llevamos en economía siglos hablando de cuáles son las necesidades fundamentales y cuáles no son, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, porque en esencia el concepto de necesidad es esencialmente subjetivo y sobre 9.000 millones de personas ahora o 1.000 millones de personas antes es muy difícil establecer una lista cerrada de lo que significa o no, incluso con aquellas cuestiones que tienen que ver con el listado de necesidades que son condicionantes de la dignidad humana, ¿no? Y luego, resuelto esto, habiéndonos puesto de acuerdo en cuáles son aquellas necesidades, hay que resolver una segunda cuestión y es hasta qué punto la sociedad tiene que garantizar la satisfacción de cada una de estas necesidades fundamentales para tal. Y hay cosas que son muy importantes. Voy a centrarme solamente en dos. La primera, por ejemplo, a lo largo del libro se sostiene la obligación de garantizar un trabajo suficiente a cada persona. Es decir, cada persona tiene que tener derecho, tiene derecho a tener un trabajo y que ese trabajo le sea suficiente para poder vivir. Bien, entonces en este momento tendríamos que resolver la cuestión de qué hacemos con las personas que deciden no trabajar, que no quieren trabajar. Y esto no es una cuestión teórica, es una cuestión que tenemos ahora sobre la mesa. Tenemos en Andalucía un 24% de desempleo, tenemos en España un 14% de desempleo y tenemos incapacidad de recoger la fruta, de rehacer la recolección de cosechas y tenemos incapacidad de tener a personas que estén dispuestas a conducir camiones. Por tanto, tendríamos que establecer un mecanismo de no es un problema solo de garantizar el trabajo, sino llegaríamos hasta el punto de obligar a trabajar a quien no quiere. Es decir, una sociedad que va camino de cambiar el paradigma y va camino de ir a un paradigma mejor, ¿tendría que obligar a quien ha decidido no trabajar por la razón que sea a trabajar? Porque naturalmente estamos violentando la libertad en un grado importante o muy importante. Es decir, desde aquí no nos atrevemos a establecer, por ejemplo, la obligatoriedad de las vacunas. ¿Vamos a establecer la obligatoriedad de tener que aceptar un empleo? ¿O lo dejamos dentro del ámbito de la libertad? Y es un problema que está sobre la mesa ahora, es decir, no nos estamos inventando nada, y además no solo en España ni en Andalucía, ahora mismo tenemos un problema de mano de obra en muchas partes del mundo. El otro día el presidente norteamericano Joe Biden lo decía, ¿no? Bueno, decía, páguenles más, ¿no? Y luego tenemos un segundo problema al que me voy a referir, que son las otras necesidades, ¿no? Las necesidades que tienen que ver con la dignidad humana serían las primeras, las otras, aquellas que ha llamado Enrique apetencias, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un mundo, y en eso no ha cambiado desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que se caracteriza por dos cosas. Una es el modelo de producción de masas, lo que antiguamente se llamaba el prêt-à-porter, es decir, aquí todo lo fabricamos
a mansalva en cantidades industriales y dos, la otra característica es el acceso masivo al crédito. Es decir, para poder comprar esto se han desarrollado sistemas y mecanismos de crédito suficientes para que podamos tener una tarjeta de crédito, la venta a plazo, la compra a plazo, etcétera, etcétera, y eso es lo que permite que hoy día podamos mantener esto. Bien, si queremos cambiar el paradigma para quitarnos la angustia de tener que estar permanentemente consumiendo, ¿no?, y esa sensación de insaciabilidad, o esa visión hedonista del consumo en la que solo a través del consumo se alcanza el placer, solo a través del consumo se alcanza la satisfacción, ¿de acuerdo? Este sería el modelo a cambiar. Entonces tendremos que estar de acuerdo en que el resultado será que tendremos a millones de personas, a centenares de millones de personas en paro. Es decir, si estamos dispuestos a esto, que me parece muy bien, tenemos que estar dispuestos también a la otra situación. Es decir, hoy día, si no queremos tener un móvil cada 6 meses, si no queremos dejarnos influir por lo que en Instagram aparece o por lo que en Pinterest aparece, si no nos queremos comprar una camiseta que probablemente utilizaremos 2 veces a lo largo de nuestra vida y no más, eso está muy bien, vamos a tener una angustia menor y al mismo tiempo van a tener que cerrar todas las tiendas que nos vendían camisetas que no nos poníamos y fábricas que fabricaban camisetas que luego solamente nos poníamos 2 veces. Muy bien, de acuerdo, estupendo, pero tenemos que ser conscientes de que uno y otro resultado van de la mano, ¿de acuerdo? Si estamos dispuestos a aceptar eso, ok, adelante, pero si no, entonces tenemos que revisarlo. Es un planteamiento también absolutamente contundente. Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Hay una cosa en la que discrepamos y es que la necesidad sea siempre subjetiva. Yo creo que hay necesidades que son objetivables, ¿correcto? Necesidades para la vida que podemos objetivar y que podemos decir claramente cuáles son, ¿no? Ahí también hay un tema muy importante, y aquí son alumnos de Derecho, ¿no?, que tiene que ver con esto de las necesidades, que es el tema de los derechos insaciables, ¿no? Cuando nosotros consideramos que una cosa es necesidad, pensamos que tenemos derecho a esa necesidad. Y cuando tenemos derecho a esa necesidad, queremos que la sociedad esté obligada a ofrecernos eso. Y con frecuencia estamos viendo, ¿no?, el tema de cómo hay cosas que hasta ahora eran opciones, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo quiero tener hijos, ¿correcto? ¿Esto es una opción o es un derecho? Si yo quiero tener hijos. No voy a dar solución, pero lo planteo. ¿Esto es una opción mía? Y hay gente que dice, no, yo no quiero tener hijos y yo quiero tener hijos y por lo tanto yo hago lo que tenga que hacer para tener hijos. ¿O es un derecho y puedo exigir a la sociedad que me permita tener hijos? Claro, ahí pasa, porque si al final todo lo que queremos, que son opciones vitales, válidas, estoy hablando de opciones vitales válidas, respetables y tal, si todo lo que son opciones vitales lo pasamos a necesidades y lo pasamos a derechos, el Estado que tiene que hacerlo cada vez más grande para tener que proveer y nos tenemos que ver todos obligados a darle a cada persona lo que quiere y lo que cree que es necesario para esa persona. Entonces, claro, es importante, tenemos que objetivar derechos, tenemos que objetivar necesidades y luego apetencias y deseos que, insisto, que son buenas, no estamos hablando de nada malo, pero cuando son apetencias o deseos no es algo exigible, no es una necesidad. Y entonces ya no estoy hablando como antes de mi sensación. Cuando yo las hago una necesidad, exijo que me la den y estoy insatisfecho porque no me la dan, sino que ya estoy hablando a nivel global. Si las necesidades son todas subjetivas, y, por lo tanto, cuando pasamos a necesidades, las pasamos a derechos, los derechos insaciables, cada vez la sociedad estamos más obligada de a cada uno lo que cree que es bueno para él, tener que dárselo. Con lo cual, incrementamos el Estado y... Vale, eso sería un punto, ¿no? El tema de la obligatoriedad de aceptar el empleo, yo, sinceramente, no creo que haya que obligar, pero sí que es verdad, y es lo que afirmo ahí, que el empleo es una parte vital, el empleo o el trabajo, porque hay que diferenciar, el trabajo no es solo el empleo. Tenemos trabajo remunerado, pero también tenemos trabajos no remunerados, como puede ser el doméstico o el que se hace con una ONG, que son trabajos, estamos cubriendo necesidades o nuestros o de otros, pero no están siendo remunerados. Entonces, yo creo que ya no es tanto la obligatoriedad, sino el que seamos capaces de ofrecer.
y leí tu artículo, no sé si, creo que no te llegó el mensaje o sí que te llegó, ¿no? Porque me gustó mucho el artículo, ese tema es clave, confirmo además lo que dice, en Portugal tengo amigos que son empresarios y les pasa exactamente lo mismo, no encuentran gente para trabajar en determinados, aunque el nivel de desempleo en Portugal es muchísimo más bajo que en España, ¿vale? Pero sí que tenemos que ofrecer, y lo que tenemos que plantearnos es, vamos a ver, ¿qué es lo que enriquece a la persona? ¿El dinero para consumir o la posibilidad de hacer algo útil para la sociedad? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos como sociedad que ofrecer a quien quiera? ¿Un dinero para que compre cosas? ¿O un trabajo donde pueda ser útil y además se pueda ganar la vida? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que ofrecer, no obligar. Quien no lo quiera, vale. Si tú no quieres tener un trabajo, hay gente que tiene rentas, que tiene alquileres y tal, y no hace nada y simplemente con los alquileres gana dinero. ¿Vale? Pero yo creo que ahí sí que hay una reflexión, ¿no? ¿Ofrecemos una renta mínima o ofrecemos una posibilidad de ser útil para la sociedad, de realizarse? Porque ¿qué es lo que hace más persona a la persona? ¿Que tenga dinero para consumir o que pueda estar haciendo un trabajo útil para la sociedad? Yo creo que ahí hay una reflexión importante. Por lo tanto, la obligatoriedad yo no llegaría, pero sí que... Y luego la otra es que tienes razón, José Manuel, que tal como lo tenemos montado, si paramos la producción, si reducimos la producción, hay mucha gente que se va al desempleo, ¿correcto? Por eso hay que cambiar de paradigma, por eso hay que repensar. Porque nosotros estamos, y ahí podríamos entrar en el punto que querías entrar, en una manera de hacer empresa en la que la empresa va destinada esencialmente a generar beneficios para el accionista, para el propietario. Y decimos, el objetivo principal de la empresa, no todas, no todas, por supuesto, pero mayoritariamente, ¿no? Cuando hablabas tú antes del paradigma y de la definición de paradigma como lo que hace la mayoría, pues mayoritariamente piensan, ¿la empresa para qué sirve? Para generar beneficios para el propietario. Y cuando se piensa así, el trabajador es un coste que tengo que reducir. Por lo tanto, busco con frecuencia el conseguir hacer una empresa en la que cada vez haya menos trabajadores, porque esos trabajadores reduzco el coste y puedo tener el margen mayor para sacar los beneficios. Y además hacemos la producción, la centralizamos cada vez más con un sistema mundial de comunicaciones y de logística que en estos momentos se está cayendo, como sabemos, que si no se está cayendo, estamos viendo todas las carencias que tiene para precisamente concentrar esa producción en determinados sitios en los que haya pocos trabajadores. Cuando nuestra prioridad es el beneficio, el incremento de la producción, esta es la manera de hacerlo. Pero si nosotros cambiamos la prioridad y organizamos la producción con centros más pequeños, con centros que utilicen más trabajo, con centros de otra manera, podemos conseguir consumir menos, comprar menos cosas, pero sin que el paro se acabe. Porque cambiamos la manera de producir y porque estamos cambiando la prioridad. Y esto es lo que tendremos que pensar también los economistas. ¿Cómo los hacemos? ¿Nuestra prioridad es que haya crecimiento económico y que las empresas ganen mucho? ¿O nuestra prioridad es que la gente pueda trabajar, ser útil y pueda hacerlo? ¿Y cómo montamos las empresas entonces? ¿Cómo lo organizamos? Ahí es donde afirmo yo que tenemos que cambiar la concepción. ¿Qué es lo bueno? ¿Que una empresa tenga muchos beneficios? ¿O que una empresa emplee a mucha gente, pague salarios dignos y que además dé un buen servicio a los demás, esté ofreciendo un buen producto? ¿Qué queremos? ¿Empresas competitivas que lo que quieren es sacar más beneficio a costa de lo que sea y ganar mucho? ¿O queremos empresas competentes que nos den unos buenos servicios, nos den unos buenos productos y que además no se estén beneficiando solo los propietarios, que también se tienen que beneficiar, ¿correcto? También se tienen que beneficiar, porque están poniendo, sino también se beneficie la sociedad con una creación de empleos, con unos salarios dignos, con personas que puedan realizarse como personas en ese trabajo. Entonces, esto es lo que, desde mi punto de vista, tenemos que repensar. Y evidentemente estoy de acuerdo contigo, si nosotros ahora dejamos de producir, tal como lo tenemos montado ahora, el desempleo va a crecer. Sí, porque hemos montado el sistema así. El planteamiento yo creo que nos está quedando bastante claro, entiendo, después ya lo trabajaremos en clase, por supuesto, también.
pero quizás muchas veces las dudas, ¿no? Las preguntas, más que una posición o la otra, ¿no? Es y, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo estoy escuchando en ambos flancos, ¿no? Nos come el tiempo porque evidentemente son personas que tienen muchísimo que aportar, pero el tiempo es muy limitado y nos quedan 5 minutos. Entonces, si os parece, antes que nada doy posibilidad de si alguna de las personas que han estado aquí presencialmente quieren hacer alguna pregunta o aportar algo, lo hagan sobre la marcha, y tienen aquí a dos expertos en economía que además saben comunicar perfectamente. Y si no es así, ¿entiendo? Si no es así, pues lo que... Sí. ¿Cómo creen que va a afectar la crisis que está viviendo Europa a la economía española si no es que la está afectando? Es decir, la crisis que está viviendo Europa ahora mismo, ¿cómo creen que va a repercutir la economía española si es que no ya está ya repercutiendo? ¿La crisis te refieres al COVID? ¿A la crisis sanitaria? Sí, el tema de la energía, la crisis migratoria de Polonia, el tema China-Taiwán, ¿cómo creen que va a repercutir en España y en su economía? Bueno, esto es muy complicado, pero voy a intentar hacerte alguna cosa, porque son cuestiones muy diferentes las que planteas. Por ejemplo, empezando por la última, la del conflicto entre China y Taiwán. Pues ahora mismo Taiwán lo tiene muy complicado. Hasta ahora el reconocimiento internacional que Taiwán tenía estaba basado fundamentalmente en la capacidad de Taiwán para actuar como prestamista internacional, y esa situación ahora mismo está en un franco repliegue. Por tanto, la independencia de Taiwán está muy comprometida internacionalmente hoy día. Y al hilo de eso, Occidente, entendiendo por Occidente no únicamente la Unión Europea, también Estados Unidos, ha desarrollado en estas últimas décadas una situación de hiperdependencia asiática, particularmente de China, y esto ha puesto de manifiesto que las cadenas de valor ahora mismo, en el momento en el que la parte asiática cierra, pues naturalmente se cierran todos, ¿no? Y esto debe llevar a pensar, y muchas empresas lo están haciendo en diferentes continentes, la autonomía de poderse abastecer de los insumos y de las materias primas que necesitan, y sin depender de una única cadena de valor, ¿de acuerdo? Esto no siempre es posible, primero porque no para todos hay proveedores diferenciados y entonces tenemos una dependencia de un proveedor único, y cuando sí lo hay, pues no es tan fácil desmontar una planta de producción industrial en Shenzhen, por ejemplo, para poner una de las zonas económicas más importantes de China, y traérsela a Polonia. Eso no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Pero si no es sencillo, tampoco lo fue llevárselo allí, es decir, que probablemente algo tengamos, y un reequilibrio de la distribución económica mundial lo vamos a tener, sin perder de referencia que el eje económico ha girado en este siglo XXI hacia Asia, y de ahí no nos vamos a mover. El eje económico que ustedes van a ver y que yo también voy a ver es el eje que está centrado en torno a lo que geopolíticamente es el estrecho de Malaca, que ahora mismo es el foco principal de la actividad económica mundial y el que va a seguir siéndolo así. Y yo particularmente entiendo que la economía española es una economía que tiene que evolucionar hacia una situación de prosperidad sostenible. O sea, yo creo que tenemos que recuperar el concepto de San Agustín de progreso. No es un concepto ajeno al pensamiento del humanismo cristiano, sino todo lo contrario. Yo creo que hay formas de progresar, de crecer, que no son empobrecedoras para el hombre, que son además sustentables, para utilizar un término que me gusta mucho más que el de sostenible, que es el que utilizan en Hispanoamérica, y yo creo que ese es el reto que tiene España por delante. Muy bien. Sí, coincido con él en el tema asiático. Creo que vamos a tener que hacer una reestructuración, y se está haciendo ya. En Valencia hay varias empresas industriales que iban a cerrar y ahora están trabajando como nunca, precisamente por esa reorganización, ¿no? Ese modelo de grandes fábricas que abastecen a todo el mundo con un gasto de
de transporte, no solo gasto en energía, sino también medioambiental, etcétera, yo creo que eso nos lo estamos replanteando y vamos a volver a núcleos de producción más cercanos al sitio en el que se consume y con empresas que, en nuestro caso, en el caso europeo y tal, van a ser sustentables o sostenibles, van a hacerse de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es un modelo que en principio va en la línea también de lo que hablo yo, ¿no? Pasar de grandes centros industriales a industrias más pequeñas, más cercanas y que estén generando economía en el sitio, en el lugar, ¿no? Porque al final la economía no solo se basa en el crecimiento, también se basa en que se mueva, ¿no? No sé si habéis estudiado, supongo que sí, el flujo circular de la renta, ¿no? Tiene que haber un movimiento y tiene que ir moviéndose la economía de consumidores, productores, etcétera. Y en la medida que eso, en las zonas donde eso funciona, en las zonas donde eso se mueve, normalmente son más capaces de conseguir que en esas zonas haya menos personas pobres, que es para mí lo importante, ¿no? Lo importante no es tanto que haya un crecimiento económico, sino que consigamos en nuestra zona que la gente que pasa necesidad sea mucho menor. Y por lo tanto yo creo que ese modelo va a ayudar en ese sentido, va a permitirnos cambiar la mentalidad y reestructurar un poco la estructura de la producción. Espero, creo y espero también, las dos cosas, ¿no? Creo que va a ir por ahí y espero que vaya por ahí. Pues, querido profesor Lluch, profesor Cansino, no tenemos más tiempo. Sí que advertir a nuestra audiencia que queda grabado y que, por supuesto, estará disponible en el canal de YouTube de CEU cada vez que sea necesario o haga falta. Que los ponentes no hemos tenido mascarillas porque hemos cumplido a rajatabla con las medidas de seguridad, con el espacio interpersonal y con el ámbito en el que nos encontramos. Todos los oyentes sí han estado con su mascarilla. Desgraciadamente, de momento, no podemos dar otro salto. Y simple y llanamente, pues, agradecer eternamente pues, el tiempo que han prestado aquí para que nuestro alumnado y el que nos escucha desde fuera tenga este espacio de debate. Creo que ha sido, por lo menos a mí me ha parecido muy interesante, y no es más que un punto más o un punto de salida desde el punto de vista del CEU para seguir indagando y ahondando en este debate espíritu crítico universitario en el que vayamos encontrando algún tipo de solución. Mil gracias a los oyentes y mil gracias a los ponentes. Vale, muchas gracias.